¿Qué es Torah y trabajo en el camino del Creador? Nuestros sabios dijeron, Rabbi Gamliel, hijo de Rab Yehuda Hanasi, dijo, es bueno aprender Torah con el camino de la tierra, trabajo, porque el esfuerzo en ambos mitiga inequidades. Y cualquier Torah donde no hay trabajo va a ser cancelada y esto induce a la inequidad. Este verso es duro de ver literalmente. La Torah para de ser la Torah. Y donde no hay trabajo induce a la inequidad. El verso anterior también es difícil de entender. ¿Por qué específicamente el esfuerzo en ambos mitiga la inequidad? Después de todo, nuestros sabios dijeron, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. ¿No dijeron que con el fin de revocar la inclinación al mal, la Torah también requiere el camino de la tierra para revocar la inclinación al mal? Debemos interpretar esto en el trabajo. Se sabe que principalmente la maldad y la inequidad fue la naturaleza en la cual el hombre fue creado, cuyo origen es el polvo, como está escrito después del pecado del árbol del conocimiento, porque polvo eres y al polvo volverás. El polvo es Malhut, es el deseo de recibir en beneficio propio. En este deseo hubo un sinsum, restricción y ocultación, lo que significa que este lugar se convirtió en un lugar vacío de luz. Este sinsum era con el fin de no tener el pan de la vergüenza. Más bien, en el grado de la equivalencia de la forma, la ocultación se retira y la luz superior viene en su lugar. Por esta razón, Maimónides dice que cuando se empieza a enseñar a las mujeres, niños y personas sin educación, ellos están acostumbrados a aprender lo lishma, no en nombre de la Torah. Hasta que ellos adquieren conocimiento y mucha sabiduría, se les enseña este secreto, es decir, lishma. Esto es así porque el lishma se opone a nuestra naturaleza, ya que hemos nacido con el deseo de recibir para sí mismos. Por esta razón, la única manera de comenzar con Torah y Mitzvot es en lo lishma. Sin embargo, a través de lo lishma llegamos a lishma. Como está escrito, ocupándose de ella, la luz en ella los reforma. Resulta que todo el trabajo que debemos ejecutar es invertir nuestro deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar. Pero este trabajo es muy difícil y también es llamado camino de la tierra. Esto es, normalmente, el más pequeño se anula ante el más grande. Y hay un gran placer en el más pequeño cuando sirve al más grande. En consecuencia, cada uno debe tener el deseo de servir al Creador con el fin de darle contento al Creador. Sin embargo, este camino de la tierra también es difícil de observar. Y a esto se llama, es bueno aprender Torah con el camino de la tierra. Esto es así debido al sinsum y el ocultamiento que hubo en el deseo de recibir. Por esta razón, la luz no brilla en este lugar.
pero hay más bien oscuridad y ocultamiento aquí en las vasijas de recepción para uno mismo. Por lo tanto, es decisión de la persona asumir todo con fe por encima de la razón. Sin embargo, esto también es difícil porque nuestro deseo de recibir no está acostumbrado a hacer cosas en contra de la razón. Con el fin de ser capaz de salir del control del deseo de recibir para uno mismo, nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación del mal, he creado la Torah como condimento, lo que significa que la luz en ella reforma. En cuanto a la luz en ella reforma, está escrito en el fruto del sabio. La mayoría de las palabras de la Torah son para el estudio. Esto reconcilia, porque la Torah habla a lo largo de porciones que no conciernen a la parte práctica, sino únicamente al estudio, es decir, la introducción al acto de la creación. Y es innecesario contar leyendas y comentarios. Así, desde ahí donde se almacena la luz, su cuerpo se purificará. La inclinación del mal será sometida y vendrá la fe en la Torah y en recompensa y castigo. Es evidente que cuando uno reflexiona y contempla palabras de Torah que se refieren a la revelación del Creador a nuestros padres, ellos traen al escrutinio más luz que cuando se hacía un escudriño acerca de cuestiones prácticas. A pesar de que son más importantes con respecto a las acciones, pero con respecto a la luz, la revelación del Creador a nuestros padres es más importante. Dado que toda la sabiduría de la Kabbalah habla de la revelación del Creador, se sobreentiende que no hay mejor enseñanza para su tarea. Esto es a lo que los cabalistas apuntan, organizarla para que pueda dedicarse a ella. De ello resulta que nos ocupamos de la Torah con el fin de someter a la inclinación del mal, es decir, para lograr devekut, adhesión con el Creador. Que todas las acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus propias fuerzas, el hombre nunca será capaz de ir contra su naturaleza, ya que la mente y el corazón que debemos adquirir requiere recibir ayuda, y la ayuda es a través de la Torah. Es como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento, al dedicarse a ella, la luz en ella lo reforma. Sin embargo, se dice que es beneficioso para extraer la luz de la Torah si su objetivo es con el fin de recibir la recompensa de la Torah mientras se dedica a la Torah llamada luz. En este momento, el aprendizaje de la Torah es bueno para él, pero cuando él se distrae del propósito del estudio de la Torah no ayuda a completar el trabajo de crear las vasijas de otorgamiento y no usar las vasijas de recepción para su propio beneficio. De lo contrario, su Torah desaparece de él. Es decir, la fuerza de la Torah que debería someter la inclinación al mal
es cancelada. Este es el significado de las palabras. Cualquier Torah la cual no tenga trabajo, es decir, cuando no es para que la Torah haga el trabajo de convertir las vasijas de recepción que trabajan con el fin de otorgar, es finalmente cancelada, lo que significa que esa fuerza es cancelada. Sin embargo, debemos entender por qué la Torah induce a la inequidad. No es suficiente que la Torah sea cancelada, sino que también induce a la inequidad. ¿Cómo puede ser esto? La pregunta se presenta en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Necesitamos una aclaración con el fin de entender cómo y por qué la Torah se convierte en una poción de muerte para él. No solamente está trabajando en vano, sino que la Torah y el trabajo en sí mismo se convierten para él en una poción de muerte. Allí, él dice, está escrito que el Creador se oculta en la Torah respecto a los tormentos y dolores que uno experimenta durante la ocultación del rostro. Aquel que posee pocas transgresiones y ha hecho poca Torah y Misbot no es como aquel que se ha comprometido ampliamente en la Torah y las buenas acciones. Esto es debido a que el primero es bien calificado para poner a su hacedor en la escala del mérito. Para el otro, sin embargo, es muy difícil juzgar a su hacedor en la escala del mérito porque desde su punto de vista no merece tales castigos severos. En consecuencia, podemos entender por qué dice, cualquier Torah la cual no tenga trabajo es finalmente cancelada e induce a la inequidad. Esto es así porque, por un lado, ve que se dedica a la Torah y Misbot, así que, ¿por qué el Creador no lo trata como él cree que se merece? Por lo tanto, hay dos cosas aquí. Número uno, es finalmente cancelada y dos, causa iniquidad. Por esta razón, antes del estudio, la persona debe examinar con qué propósito quiere observar la misbah del estudio de la Torah. Es decir, se ocupa de la Torah por la Torah en sí misma, con el fin de saber observar las reglas de cómo ejecutar las misbot, o es el estudio de la Torah en sí, toda su intención. Y conocer las reglas de hacer las misbot es una cuestión completamente diferente para él, lo que significa que está aprendiendo Torah por dos razones. Sin embargo, incluso mientras aprende Torah en nombre del estudio de la Torah, él también debe distinguir la intención por la que está aprendiendo. Es para observar el mandato del Creador, como está escrito, y reflexionarás sobre ella día y noche. O está aprendiendo con el fin de recibir la luz de la Torah, porque necesita la luz de la Torah con el fin de cancelar el mal dentro de él. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación del mal, he creado la Torah como condimento. Resulta que la persona está aprendiendo Torah para obtener el condimento. Como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma. Ciertamente, antes del estudio de la Torah, la persona debe examinar la razón por la cual está aprendiendo. Cualquier acto
debe tener algún propósito que le haga hacer ahora el acto. Es como nuestros sabios dijeron, una plegaria sin intención es como un cuerpo sin alma. Por esta razón, antes de que venga a estudiar Torah, él debe preparar la intención. Esto es lo que él dice allí en la introducción del estudio de las 10 Sefirot. Por lo tanto, antes del estudio, el estudiante debe comprometerse a fortalecer a sí mismo en la fe en el Creador y en su guía de recompensa y castigo. De esta manera, será recompensado con el beneficio de su luz, que su fe también se fortalecerá y crecerá a través del remedio en esta luz. Por lo tanto, incluso uno sabe de sí mismo que no ha sido recompensado con fe. Aún tiene la esperanza a través de la práctica de la Torá, porque si uno apunta el corazón y la mente para alcanzar la fe en el Creador, a través de ella no hay mayor misvá que esa. Es más, no hay otro consejo que ese. Significa que el aprendizaje le va a traer la luz de la Torá, a través de lo cual será posible reformarlo. Entonces, a través de la Torá se convierte en un discípulo sabio. ¿Qué es un discípulo sabio? Bala Sulam dice que se trata de un estudiante que aprende del sabio. Es decir, el Creador es llamado sabio y el hombre que aprende de él es llamado discípulo del sabio. ¿Qué se debe aprender del Creador? Él dice que el hombre debe aprender una sola cosa del Creador. Se sabe que el Creador desea solo otorgar. Del mismo modo, el hombre debería aprender a ser otorgante. Esto se llama discípulo sabio. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. ¿Por qué no hay discípulos sabios emergiendo de ellos? El Rab dijo, es porque no bendicen la Torah primero. Debemos entender estas palabras en el trabajo, lo que significa que todo se aplica a un solo cuerpo. Por lo tanto, debemos interpretar la pregunta, ¿por qué no hay discípulos sabios que surjan entre ellos? Se sabe que padre e hijo son llamados causa y consecuencia. Es decir, el primer estado causa el segundo estado. En consecuencia, cuando una persona aprende Torah, esto es llamado un discípulo sabio. Además, aprendemos que la luz en ella lo reforma. ¿Qué significa reforma? Es como dijeron nuestros sabios, que el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento, la cual cancela la mala inclinación. Cuando el mal es cancelado y el mal es el deseo de recibir para sí mismo, él se convierte en un discípulo sabio de acuerdo a la interpretación de Bala Sulam. Por esta razón, la respuesta a la pregunta ¿por qué no hay discípulos sabios, que es el primer estado, que surjan entre ellos? Este es el segundo estado que no surgen de ellos, el cual es que él se convierta en un discípulo del sabio para ser recompensado con que todas sus acciones sean solamente con el fin de otorgar. Pero hay una regla, la luz en ella lo reforma y no vemos que el discípulo sabio tenga la capacidad de generar hijos para que sean discípulos sabios. A esto viene la respuesta que ellos no bendijeron en la Torah primero. Sin embargo, esta respuesta
también es difícil de entender. Vemos que cada quien viene a estudiar primero dice la bendición de la Torah antes del aprendizaje. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos interpretar que la razón por la que no engendran hijos que sean discípulos sabios es que no bendicen la Torah? Primero, debemos interpretar las palabras ellos no bendijeron en la Torah primero. Como vemos de aquel que hará una compra importante, donde a través de la mercancía que va a comprar va a obtener grandes ganancias. Sus amigos lo bendicen con éxito en esta actividad, es decir, que tenga grandes ganancias. Asimismo es en el trabajo. Cuando la persona llega a estudiar Torah, debe hacer un propósito ante sus ojos, es decir, la razón por la que viene a estudiar. Claramente es con el fin de beneficiarse del estudio de la Torah, ya que sin un beneficio es imposible trabajar. Por lo tanto, debe saber que el propósito, es decir, el beneficio que necesita adquirir de la Torah, es la luz en ella, la cual lo reforma. En el trabajo, donde se habla de un solo cuerpo, él debe bendecirse a sí mismo con el éxito en su aprendizaje y con la obtención de la luz en la Torah que ahora él aprenderá. De lo contrario, si no bendice antes de aprender la Torah, él no recordará el objetivo que debe obtener en la enseñanza. Llamados hijos. Los hijos son el resultado del estudio. Como fue dicho, que la Torah es la razón, el Padre y la luz que se obtienen de la Torah es el Hijo. En consecuencia, antes del aprendizaje, todos y cada uno debemos considerar el propósito del estudio, es decir, por qué esforzarse en la Torah. Ciertamente no debe esforzarse sin una recompensa. Y desde luego, cuando la persona estudia Torah, él cree que puedes confiar en tu propietario que pagará por tu trabajo. Pero, ¿a qué recompensa está apuntando? Él debe prestar atención para mantener la recompensa siempre delante de él, es decir, tener la confianza y la fe que el Creador pagará su recompensa. La respuesta que él espera recibir es lo que le da fuerza para el trabajo. Es decir, la recompensa es el combustible sobre el que se basa su trabajo. Claramente, cuanto mayor sea la recompensa, más fuerza hay para el trabajo. Pero si la recompensa no es tan importante, esa recompensa no le puede dar fuerza para trabajar con devoción del alma, lo que significa que le hace ver que la Torah es importante, como está escrito, porque ellos son nuestras vidas y la longitud de nuestros días. Ciertamente, si la persona se siente de esta manera, lo cual es realmente la Torah de la vida, cada persona, de acuerdo a sus sentimientos, daría toda su vida para obtener vida. Sin embargo, la sensación de la vitalidad de la Torah requiere una gran preparación para capacitar a su cuerpo de ser capaz de sentir la vida de la Torah en la Torah. Es por esto que nuestros sabios dijeron que debemos comenzar en el Lishma y a través de la luz de la Torah que él obtiene mientras permanece en lo Lishma, esta lo traerá al Lishma, ya que la luz en ella lo reforma. Entonces será capaz de aprender Lishma, es decir, en nombre de la Torah, llamada Torah, ley de la vida, porque ya ha alcanzado la vida en la Torah, porque la luz de la Torah le dará la cualidad a la persona de ser capaz de sentir la vida que se encuentra en la Torah.